Chicos, entonces, buenos días. Continuando entonces con el tema que estábamos viendo, pues como el electrocardiograma y todo lo que es semiología cardiovascular, vamos a ver entonces síndrome coronario. Es una de las enfermedades cardiovasculares que sigue siendo la causa número uno de muerte en el mundo a través de los años. Realmente el más común es el infarto agudo del miocardio o el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y tiene una mortalidad bastante alta prehospitalaria del 30%, principalmente porque está asociado a arritmias ventriculares como la FB. Entonces, ¿cuáles van a ser esos síntomas típicos con los que nos va a consultar el paciente? El paciente nos va a consultar por un dolor retroesternal precordial, principalmente central, aunque generalmente es difuso y no es muy bien localizado. El paciente no logra identificar en qué parte de su cuerpo le duele, simplemente dice, me duele. ¿En dónde? En el pecho, pero no es capaz de identificar como un punto específico, así diferente, por ejemplo, de una costocondritis, donde el paciente es capaz de señalarte con un dedo, de decirte, me duele esta costilla. Este paciente va a decir que tiene un dolor en el pecho generalizado, usualmente en el área precordial, que no va a ser muy específico. Listo. Este dolor va a tener entonces características importantes, que va a tener una irradiación. Esa irradiación usualmente y comúnmente va a ser hacia el brazo izquierdo, que va a ser por el borde cubital, no va a ser en todo el brazo. Puede irse hacia el cuello, sobre todo en la base del cuello, y hacia la mandíbula inferior. Puede irse también hacia el epigastrio o hacia la espalda. Este suele ser más común en mujeres, la irradiación a la espalda o al epigastrio, que a la mandíbula y al cuello, y esto es algo que también le tenemos que enseñar a nuestros pacientes cuando estemos enseñando signos de alarma. En pacientes diabéticos también suele pasar que la irradiación sea más a epigastrio que a cuello y mandíbula. Este dolor va a tener una característica que es opresiva, constrictiva, como si tuviera un peso o como si tuviera una faja apretada a nivel del tórax. Realmente se le llama el corazón apretado porque el paciente suele referir esto, siento el corazón apretado como si me lo estuvieran estrujando muy, 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 muy duro. Suele ser severa y a menudo descrita como el dolor más fuerte de su vida, con una sensación inminente de muerte. Este es un paciente que te está diciendo desde el principio, me voy a morir. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver como el acompañado como de esa sensación de muerte, va a estar inquieto, va a estar pálido, diaforético, va a tener signos de distrés respiratorio, puede tener ansiedad, puede estar taquicárdico o bradicárdico dependiendo del punto del infarto donde estemos viéndolo. Podríamos ver también arritmias que realmente pueden ir muy asociadas dependiendo del punto del infarto. Si por ejemplo este infarto lo estamos viendo en un nodo sinusal, pues probablemente ese nodo sinusal no esté funcionando como debería y podríamos ver arritmias del nodo auriculoventricular, o podríamos ver arritmias o focos ectogénicos que van a salir impulsos de donde no deberían. Podríamos ver también entonces todo lo que es la hipertensión o la hipotensión, siendo más grave la hipotensión porque ya nos está hablando de un shock cardiogénico. Ese paciente está que se nos descompensa, se nos está yendo para atrás. Listo. Si se nos está yendo para atrás, es un paciente que se va a descompensar rápidamente, y podemos tener entonces asociado como todo ese cuadro de distrés respiratorio, pues taquipnea. ¿Qué vamos a encontrar entonces a la auscultación? A la auscultación entonces nosotros vamos a encontrar que vamos a tener un S1 que puede estar disminuido en intensidad. En el S2 puede haber un cambio o un patrón de desdoblamiento paradójico, que quiere decir que entonces el S2 pues va a separar, los dos ventrículos van a latir a ritmos diferentes. Van a haber también ritmos de galope donde se pueden encontrar el S4 o podemos encontrar S3. Que realmente pues nos van a, el más común de los dos sería el S4. Podríamos ver soplos, pero esos soplos ya tendrían que ser como una alteración mecánica muy grave, o que ya ese paciente tuviera una insuficiencia mitral y hay una ruptura del músculo papilar, o hay un defecto del tabique que lo está empeorando el infarto agudo del miocardio. Entonces podría aparecer el soplo. Y a otro punto podría ser un frote pericárdico, pero ese frote pericárdico no suele aparecer en las primeras 24 horas, sino posteriormente. Puede aparecer entre 48 y 72 horas, indicando pues que puede haber como una pericarditis perinfarto. En los pulmones podríamos encontrar también estertores en las bases pulmonares, asociados por ejemplo a una insuficiencia cardíaca. Recuerden que esto no es una enfermedad que venga sola, realmente va asociada a muchos factores de riesgo. Todos los factores de riesgo que vienen asociados son enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo lo son la hipertensión, la diabetes,
la obesidad, la dislipidemia, el sedentarismo, listo. Entonces, realmente pues tenemos que buscar también otras causas como podría ser la falla cardíaca. ¿Qué vamos a encontrar entonces? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Esta es la clasificación que nos da Argente, que nos da una clasificación de cardiopatía isquémica subclínica, cardiopatía isquémica asintomática, síndromes coronarios agudos, que esto está un poco desactualizado, y síndromes coronarios crónicos. Listo. Que entonces, ¿qué vamos a tener importante de esta clasificación? Vamos a tener entonces que tenemos una angina estable y una angina inestable. Listo, la angina estable e inestable, la única diferencia que vamos a encontrar es desencadenante. Entonces, angina estable es esa que se desencadena con el esfuerzo físico, con estrés emocional o con exposición al frío y que está aliviada con el reposo o con el uso de medicamentos como la nitroglicerina sublingual. Este dolor va a durar 10, 20, puede durar de segundos a minutos, usualmente es estable y el paciente suele referir que mejora con el reposo. Diferente es de la angina inestable, que la angina entonces inestable va a ser ese dolor que aparece en cualquier clase funcional, no me importa cuál, pero va a ser menor de 20 minutos y que puede aparecer en menos de 2 veces de evolución. Este puede tener cambios en el electrocardiograma, pero no debería tener alteraciones en las enzimas cardíacas. En la angina progresiva, pues va a ser entonces esa angina crónica que yo ya le tenía unas características muy marcadas del paciente que me dice, vea, a mí me da una angina que me duraba de 2 a 3 minutos y posteriormente esa angina fue empeorando su categoría y fue empeorando su intensidad, su tiempo o la duración del dolor. Entonces la vamos a llamar angina progresiva. Recordemos que entonces, si ya estamos viendo entonces que hay cambios, tenemos una angina inestable, listo, que ya está presentando alteraciones en las troponinas, o sea que ya estamos viendo alteraciones en los marcadores cardíacos sanguíneos, pues ya no estaríamos hablando de una angina inestable, sino de un infarto. Listo. La angina simplemente es ese proceso donde la arteria se va quedando, tiene más poquita sangre y cuando aumenta el gasto cardíaco, pues hace que la arteria no pueda suministrar la cantidad de oxígeno necesaria. Entonces queda corta, pero no hace infarto. Listo. Ya cuando estamos hablando del infarto es que estamos diciendo que hay muerte celular o hay edema o hipoxia severa de ese miocardio. Entonces se caracteriza principalmente por un dolor anginoso. Este va a tener una característica diferente de la angina, porque la angina va a durar menos de 20 minutos, este va a ser más de 30 minutos, inclusive no va a mejorar con el reposo. Va a tener cambios en el electrocardiograma y en las enzimas cardíacas. Podemos decir entonces que también lo podríamos llamar como un infarto agudo transmural, cuando ese dolor empieza como un dolor típico de angina, pero va a durar un poquito más y se va a asociar también a desasosiego, a síntomas de gravedad y también va a tener cambios en el electrocardiograma y marcadores cardíacos. La muerte súbita entonces la vamos a definir como aquella que se produce dentro de las primeras 24 horas posteriores al comienzo de los síntomas cardíacos y que normalmente va asociado a una causa cardíaca, su muerte. Por ejemplo, paro cardíaco, fibrilación ventricular, una isquemia miocárdica, una sistolia, una ruptura, taponamiento, pero que fue asociado primero a síntomas anginosos. Entonces, a ese paciente, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues nuestro gol estándar por el momento que vamos a hacer nuestro primer tamizaje va a ser el electrocardiograma. Ese electrocardiograma va a ser nuestro rey, va a ser nuestro principal punto de partida para empezar a diagnosticar ese paciente y lo debemos de hacer en los primeros 10 minutos que ingresa el paciente a urgencias. ¿Qué es lo que esperamos ver? Vamos a tener dos clasificaciones importantes. El síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Vamos a empezar sin elevación del ST. Entonces, cuando tenemos un infarto que tiene una no elevación del ST, va a pasar que va a haber un trombo, pero ese trombo va a ser parcial, o sea, no va a taponar completamente la arteria. Entonces, esto va a hacer dos cosas importantes. Uno, va a hacer que haya un infradesnivel del ST importante, o sea, que el ST ya no esté en la línea isoeléctrica, sino que disminuya y que va a haber una onda T.
que esta onda T va a tener una característica muy importante que va a ser de ramas simétricas. Miren que tienen ramitas parecidas. Listo. Puede aparecer onda Q, sí, pero la onda Q ya vamos a ver que no suele aparecer instantáneamente, sino que suele aparecer ya en fases subagudas y crónicas. En fases agudas la onda Q realmente no la vamos a ver más a menudo, pero depresión del ST sí la vamos a ver. ¿Qué va a ser muy importante? Que entonces acuérdense que entonces en la angina inestable pues vamos a tener cambios en el electrocardiograma, pero sin alteraciones de los marcadores cardíacos, porque así no estaríamos diciendo que es un infarto. Entonces, en la angina inestable vamos a tener depresión del ST, vamos a tener ondas invertidas, pero vamos a tener que estos marcadores cardíacos pues van a estar negativos, a diferencia del infarto, del síndrome coronario agudo, no ST, que va a estar positivo. Listo. Ahora pasemos al síndrome coronario con elevación del ST. Aquí entonces vamos a tener que tenemos una oclusión completa, hay un trombo que está tapando la arteria completamente, al otro lado no está pasando nada. Listo. Como no está pasando nada, entonces vamos a tener que ya no va a haber un infradesnivel, sino que vamos a tener un supradesnivel. O sea, ese ST se nos va a elevar de la línea de base y se nos va a ir hacia arriba. Listo. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una elevación del punto J y una T que se podría ver más alta y picuda, pero es por la misma elevación del ST. Y que podría o no estar asociado a marcadores cardíacos, pero usualmente lo suele estar. Ya viéndolo como nos lo dice la guía, entonces la guía, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que entonces el ST, que el síndrome agudo coronario, perdón, el síndrome agudo coronario no asociado al ST, vamos a tener una depresión del ST de 0.5 milímetros, o sea, medio cuadrito, en dos derivadas continuas y una onda T invertida mayor a 1 milímetro. O sea, ¿qué quiere decir mayor a un cuadrito en voltaje? Aquí le estamos hablando en voltaje. Listo. Y que va a estar, que puede estar en dos derivadas continuas también. Y que puede haber una onda R prominente, o sea, una onda R grande sin S y sin Q, o puede haber un complejo RS. Pero que ese complejo RS pues va a ser mayor a 1 porque va a decir que la onda R usualmente suele ser menor que la onda S y que puede estar o no elevado el segmento ST posteriormente después de CRS, pero usualmente sí lo está. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Ya miramos, cuando miramos el ST elevado, entonces vamos a tener entonces que esa elevación del ST va a estar mayor a 1 milímetro, o sea que va a estar elevado mayor a un cuadrito en dos derivadas continuas. ¿Qué quiere decir dos derivadas continuas? De 1, de 2, perdón, de 2, de 3, A, B, F, que serían las derivadas continuas, B1, B2, B5, B6, son derivadas continuas. Listo. ¿Qué otra cosa vamos a mirar también? Que podría estar o no invertida la T, pero realmente el signo más significativo va a ser una elevación del ST. Ya lo vamos a ver. ¿Qué vamos a mirar entonces también? Que entonces normalmente el electrocardiograma va a ir pasando por una serie de variaciones desde que el paciente entra hasta que el paciente se va. Ese electrocardiograma nos va a ir mostrando cómo se va infartando a ese corazón y cómo va perdiendo su estructura normal. Entonces vamos a entrar que este paciente puede entrar con un electrocardiograma normal, pero que después, minutos a horas, cuando yo repito ese electrocardiograma, pues miren que entonces yo podría tener una onda aguda, hiperaguda del ST, miren que es una T alta picuda que probablemente va a medir más de 5 cuadritos de alto, o sea, va a estar muy, muy grandota. Que posteriormente ya horas, cuando ya tenemos un infarto más establecido, pues va a haber una elevación del ST que va a ser mayor a un cuadrito dependiendo de la derivada donde la estemos viendo, que más adelante va a empezar a evaluarse esa onda Q más profunda, que ya no va a medir un cuadrito por un cuadrito, sino que va a empezar a medir 2, 3, 4 cuadritos, inclusive puede ser ancha también, puede medir 2 cuadritos de ancho por 2 cuadritos para abajo, y que vamos a empezar a ver una negativización de la onda T.
Miren que entonces ya tenemos una elevación del ST, una onda Q patológica, tenemos una T negativa y que cuando ya entramos en una fase crónica donde ya tenemos días a semanas, o sea, semanas, ya vamos a empezar a ver un proceso de cicatrización donde el ST va a empezar a disminuir de tamaño. La onda T se puede quedar negativa, inclusive si no estoy mal, por 2 meses, 3 meses, y el ST va a volver a ser isoeléctrico y la onda Q se va a quedar acompañándolo por mucho tiempo. Y cuando ya vamos a hablar de un infarto antiguo, entonces vamos a ver que recupera nuevamente su onda T a un tamaño normal, que el ST va a ser isoeléctrico y que va a seguir acompañándolo una onda Q que es patológica. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, nosotros aquí vamos a ver dos cosas importantes. Vamos a ver entonces que tenemos unas derivadas que tienen tenemos una infradesnivel del ST, que entonces infradesnivel lo vamos a tener en D2, lo vamos a tener en D3, lo vamos a tener en ABF. D1 está bien, ABR está bien. ¿Dónde va y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en B1, B2, B3, B4, B5? Vamos a ver una elevación del ST. Entonces, como tiene las dos, vamos a decir, le vamos a ganar a la elevación del ST. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante. Vamos a mirar cuando se eleva. Si están las dos, miramos la elevación. Decimos que es un infarto con una elevación del ST. ¿Por qué? Porque tiene la elevación. Ya vamos a ver cuándo es infradesnivel. Cuando es infradesnivel, solamente hay infradesnivel y no hay nada más. ¿Qué vamos a buscar en este electro? Pues entonces miren que tenemos infradesnivel por acá, en la derivada de la cara inferior, de 2, de 3 ABF, que es la cara de abajo del corazón, y tenemos elevación en la cara anterior del corazón, que sería B1, la parte de adelante del corazón, B2 adelante del corazón, B3 adelante del corazón, B4 que también, y B5 y B6 que sería lateral. Miren que ya se empieza a ver SST casi que normal, no tenemos todavía no tenemos inversión de la onda T, o sea que podríamos decir que este infarto todavía está muy reciente. Para que se acuerden cómo se ve la elevación del ST, se ve como la alética de un delfín. Si usted ya está viendo la alética del delfín, es porque este infarto ya va en toda marcha. Listo. Miren que entonces cuando vemos que solamente hay infradesnivel, no hay elevación. Entonces podemos decir con toda claridad que esto es un infarto agudo del miocardio con un infradesnivel del ST. ¿Dónde lo estamos viendo? Pues estamos viendo un infradesnivel en D2, en D3, en ABF, que eso sería la cara de abajo del corazón, la cara inferior. Listo. Y miren que en el resto de las derivadas no estamos, B1 está bien, B2 está bien, B3 está bien, B4 empezamos a ver una elevación, empezamos a ver otra vez un infradesnivel y B5 también, B6 también lo tiene más sutil, pero entonces podríamos decir que esto es un infarto de cara inferior y que podría ser algo anterior porque tiene B4 y B5. Listo. ¿Qué otra cosa nos dicen las guías? Las guías nos dicen que entonces todo bloqueo de rama, acuérdense que entonces el impulso cardíaco sale del nodo sinusal, pasa por el nodo AB y posteriormente pasa a las fibras de Purkinje, que se va por la rama derecha y por la rama izquierda de que la rama izquierda es más grande que la derecha. Entonces, cuando estamos hablando entonces cuál es un criterio de infarto, aparte de la desviación del ST, perdón, del infra o supradesnivel del ST, vamos a sumarle cualquier bloqueo de rama nuevo. Un bloqueo de rama que nunca había aparecido en ese paciente, pues podríamos decir que se podría estar infartando, que probablemente no fue un infarto tan extenso, sino que solamente se le infartó ese ladito. Y eso está haciendo un bloqueo de rama que nunca había aparecido en ese paciente. Por eso es muy importante si el paciente tiene electrocardiogramas para poder comparar, para ver si ese electrocardiograma ya estaba presentando un bloqueo de rama o ese bloqueo de rama es totalmente nuevo. ¿Qué vamos a tener entonces? Criterios para bloqueo de rama. Entonces vamos a tener que es un QRS ancho que va a medir más de 120 milisegundos. Vamos a tener en B1, B2 una onda QS o un RS muy profundo, muy ancho, con ST que podría estar elevado y con una onda T que casi siempre va a ser positiva. Vamos a tener en B5, B6
D1 y ABL, una R ancha y empastada, es una R grandota con una Q que podría estar ahí, pero esa Q va a tener la característica que va a medir un cuadrito por un cuadrito. Acuérdense que la Q usualmente no suele aparecer. Y vamos a tener que la activación septal va a estar al contrario. ¿Qué quiere decir? Que entonces en las B vamos a ver el impulso como se ve, como si estuviera al contrario. Entonces, ¿qué vamos a ver entonces en el electro? Entonces nosotros vamos a ver cositas importantes. Uno, miren que el eje de este corazón, este es de 1 arriba, entonces vamos a ver que el eje del corazón está normal, que podría ser uno de los criterios. Vamos a tener un QRS ancho, este QRS está midiendo más o menos 4 cuadritos grandes, 4 cuadritos pequeños. O sea que tenemos características importantes. Miren que entonces vamos a ver un RS, R chiquitica, en D2, lo vamos a ver también en ABF, que eso es uno de los criterios que se ve como una M, por así decirlo. Que vamos a ver también por acá en B1, vamos a ver un RS, perdón, una S muy grandota para abajo, parece un cucurucho, y que la T va a estar positiva. Para que se acuerden entonces, vamos a ver la M en D2, vamos a ver en ABL esto que parece una M, que parece de tatuaje feo mañé, y vamos a ver un cucurucho en B1, B2. Vamos a tener el bloqueo de rama derecha, que entonces va a ser un QRS mayor de 120 milisegundos. Vamos a tener unas orejas de conejo en B1, B2, un QRS con una S ancha que parece un lisadero y una activación septal que va a estar normal. ¿Qué vamos a ver entonces en este electrocardiograma? Entonces vamos a ver, aquí les corté de 1 de 2 porque no me cabía para que pudieran ver otras cosas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? El eje de este electrocardiograma está normal. Eso sí se los advierto, pero entonces vamos a ver estas orejas de conejo que se va a llamar un R, S, R chiquita, S chiquita, R mayúscula. En B1, B2 tenemos orejas de conejo, inclusive mire que se alcanza a atenuar en B3. Vamos a tener un ST que podría estar en un infradesnivel, pero miren que mide menos de un cuadrito, o sea que estaría normal. Tenemos una onda T de ramas asimétricas, miren que esta rama mide menos que esta rama, a diferencia de la del infarto como tal, que era de ramas simétricas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una S amplia e empastada, entonces miren que esto se ve como si fuera un lisadero, como si alguien se le hubiera comido esta colita dentro y se le comió esta colita, que es una S amplia y empastada. Miren que en ABF también la podemos ver este mismo lisadero, que se ve una S ampliecita. ¿Qué otros criterios diagnósticos tenemos? Entonces ya tenemos la elevación o el infradesnivel del ST acompañada de la T, que puede ser de ramas simétricas o asimétricas, y le vamos a sumar entonces los marcadores, los biomarcadores cardíacos. El gol estándar pues será las troponinas cardíacas de alta sensibilidad, que realmente las vamos a tomar al inicio de la hora, al inicio de las 2 horas, y que esto nos va a dar 3 escenarios posibles para poder evaluar. ¿Por qué la tomamos así? Porque acuérdense que entonces el infarto, el corazón no va a llegar tan infartado y podría aparecer en valores normales, pero lo que a nosotros realmente nos interesa es el cambio. ¿Qué tanto va a cambiar esas enzimas cardíacas? Pues si yo no estoy teniendo un infarto, probablemente pues va a pasar que mis enzimas cardíacas no van a cambiar, o por ejemplo si estoy teniendo una angina inestable, pues me van a tomar enzimas cardíacas al inicio, me las van a tomar a la hora o a las 2 horas y van a estar iguales o menores. Entonces quiere decir que ese corazón no se está infartando. Listo, o sea que tenemos un riesgo muy bajito de infarto que va a ser menos del 1%. ¿Qué otro escenario puede pasar? Que entonces el infarto, que realmente ese corazón sí se está infartando, entonces me toman las enzimas cardíacas al inicio, me las toman a la hora o a las 2 horas, y va a pasar que va a aumentar esa enzima cardíaca y se va a ir por encima de los valores esperados, pues entonces nosotros casi que podríamos decir que tiene una probabilidad de infarto del 75% solamente con marcadores cardíacos. Listo. Y va a quedar ese punto en la mitad donde realmente sigue teniendo muchos síntomas el paciente, donde de pronto las enzimas cardíacas no tuvieron un cambio tan significativo entre la primera y la segunda hora. Entonces aquí podemos hacer una tercera medición de la troponina como para desempatar.
Podríamos hacer también un electrocardiograma, perdón, repetir obviamente el electrocardiograma, podríamos también hacer una angiografía, podríamos hacer un ecocardio para ayudarnos a confirmar ese diagnóstico, pero realmente esos son como esos pacientes que uno queda como con la duda de, yo creo que sí tiene un infarto, pero todo me está dando como muy normal. Listo. Acuérdense que no todos los pacientes pues tienen los mismos síntomas. ¿Qué es lo que vamos a buscar con el paciente? Pues obviamente reperfundirlo. ¿Por qué? Porque el tiempo es corazón. Si nosotros nos vamos a poner a esperar toda la vida para mirar qué vamos a hacer con este paciente, se le va a morir el corazón y miocardio muerto es miocardio que no vuelve. Entonces lo que estamos buscando es tratar de salvar esas células miocárdicas que todavía tienen posibilidad de revertir su efecto de hipoperfusión a volver a un estado normal. Las muertas ya están muertas y no podemos hacer nada por ellas, pero entre más chiquito sea ese porcentaje como de células muertas que tenemos, pues obviamente va a ser mucho mejor. ¿Qué vamos a buscar entonces? Pues vamos a buscar que con el infarto no ST, vamos a hacer angioplastia primaria. Si el tiempo es menor de 120 milisegundos, 120 minutos, o sea, yo se lo puedo garantizar, vamos a hacer angioplastia. Si no, vamos a hacer fibrinolisis en los primeros 10 minutos tras el diagnóstico. Por eso yo tengo que tener muy claro dónde está mi centro de angioplastia más cercano y si alcanzo a llegar. Por ejemplo, si yo estoy en un pueblo muy, muy alejado, donde la angioplastia pues va a estar muy lejana, pues empiece con fibrinolisis de una vez, igual remita al paciente porque va a necesitar una unidad de cuidados coronarios, pero le está salvando el corazón. Con el infarto de ST, pues realmente lo tenemos que definir con un score de riesgo para definir si la intervención la vamos a hacer en las primeras 24 horas, pero igual este paciente tampoco se debería caer en un primer nivel, sino que debería estar en una unidad de cuidados coronarios. ¿Con qué vamos a hacer entonces? ¿Con qué vamos a tratar ese paciente? Lo vamos a tratar con aspirina, le vamos a dar inhibidores de la P2Y12, que entonces son el ticagrelol, el prasugrel y el clopidogrel. Lo vamos a tratar con heparinas de bajo peso molecular, que podría ser enoxaparina o con la heparina no fraccionada. Listo. Que realmente nos va a dar doble antiagregación plaquetaria y nos va a dar anticoagulación, pero tenemos que tener cuidado entonces con esa anticoagulante si vamos a hacer fibrinolisis. Vamos a tratar también con nitroglicerina sublingual y oral. Realmente se prefiere la sublingual, pero si la vamos a dar también, pues no está mal. Que realmente va a ayudar a controlar el dolor. También lo podemos controlar con morfina dosis titulada. Vamos a utilizar oxígeno. Acuérdense que entonces estamos buscando que ese paciente mejore esa saturación. Solamente la vamos a dar si la saturación está por debajo de 90. Si el paciente no tiene saturación por debajo de 90, no vamos a dar oxígeno porque va a hacer más vasoconstricción y nos va a infartar más ese paciente. Y las estatinas de alta intensidad, que vamos a dar atorvastatina a dosis grande, atorvastatina 80, rosuvastatina 40. Si le van a dar una estatina chiquitica, eso no sirve para absolutamente nada. ¿Con qué vamos a hacer fibrinolisis? La vamos a hacer con tecneplaza, con racteplaza o con alteplaza. Realmente el más utilizado y el mejor será el tecneplaza, pero el más común será el alteplaza. Esto es otro resumencito para ustedes, que realmente después de ese paciente vamos a dejarlo, cuando ya se nos vaya para la casa, lo vamos a dejar con aspirina y con ticagrelol para la casa por más tiempo. Lo vamos a dejar por lo menos con 12 meses para disminuir el riesgo de reinfarto en los próximos 12 meses. Esta es la guía que utilicé entonces para el manejo de esta. Listo, esto es un resumencito. También acordarnos que ese paciente pues probablemente si tenía una aterosclerosis coronaria, pues realmente lo que tenemos que buscar es disminuir el LDL del paciente y que para eso van a estar las estatinas de alta potencia. La pravastatina salió nueva, parece muy bonita, pero realmente es de muy bajita potencia, entonces no nos va a servir. Lo que nos va a servir es una rosuvastatina grande y gordita o una atorvastatina de 80 miligramos, 40 es muy poquito. La rosuvastatina será una excelente opción porque tiene menos efectos adversos en el paciente y va a tener menos dolor muscular. La pravastatina realmente, muchachos, pues sería para una meta muy, muy cercana. Por ejemplo, si ese paciente ya está muy cerca, pues por ejemplo, tiene un LDL de 50, lo podríamos dejar con una pravastatina, pero realmente lo ideal es atorvastatina 80 o rosuvastatina 40. Y acabamos, muchachos. Espero entonces que disfruten el video y sigan estudiando bastante. Adiós.